Entonces, vamos. Tarea número 2, el episodio piloto de mi serie de podcast. Durante febrero deberás realizar la preproducción y producción del episodio piloto de tu podcast para poder concebir finalmente un capítulo que sea el punto de partida de una temporada. Eso creo que lo entendemos todos. No hay que hacer una temporada de podcast, hay que hacer un episodio. Ese episodio tiene límites que hemos tratado de poner. Esa es la idea. Vamos a trabajar con una grilla en la cual debes rellenar contenido y eso ayuda y obliga al mismo tiempo. Esa grilla tiene distintos aspectos y esto te va a obligar a ordenarte y a tomar decisiones. Creo que no, fíjate que por lo que habíamos conversado o lo que hemos tenido la posibilidad de conversar durante esta clase, lo que ha pasado es justamente eso, que si bien hay gente que tiene muy buenas ideas y como que pero se le acumulan las cosas y no ha tomado decisiones, no ha encontrado el momento frío como para decir, esto lo voy a excluir, esto lo voy a incluir. Porque claro, el podcast es específico, pero de acuerdo a lo que estamos planteando, tiene límites. Y al tener límites, uno tiene que eh, dejar cosas fuera, uno no puede incluir todo. Entonces, además, recuerda, cuando uno rellena cada uno de esos casilleros, está adelantando trabajo para cuando el episodio esté ya en condiciones de publicarse. ¿Ya? Todos los aspectos por evaluarse de esta tarea, además, recordemos, solo consideran el uso del teléfono móvil, no requieren conocimientos especiales de edición digital ni postproducción de audio. Que no significa que no mejoraría si uno le hiciera ese mejoramiento. ¿Ya? Porque uno podría incluso tener este episodio en brutito así, bien choro, con todas sus decisiones bien tomadas discursivamente, y si uno se lo pasa a un mago digital, ese mago digital le pone ciertas cosas, queda filete, pero así con un trabajo profesional. Pero basta lo discursivo para entender que uno comprende el formato. Y eso es lo que tiene que quedar claro en esta clase. Y también para no despreciar ese trabajo, si alguno de ustedes o algún equipo de trabajo de este curso quiere llevar el desarrollo a un nivel más avanzado. También usted un comentario en la evaluación para sugerencias y comentarios sobre su trabajo de postproducción, ¿ya? Si usted quiere editarlo, quiere poner más cuñas, quiere ponerle ambiente sonoro, usted cree que merece eso, nosotros no vamos a ponerle nota a eso, pero sí vamos a hacer un comentario sabiendo que esos son los aspectos que usted consideró también y que quiere mostrar y que quiere compartir para saber cómo funciona, si funciona bien en términos de lo discursivo, si las cosas están de más, si son un exceso. Eh, Todas esas cosas se las podemos comentar sin ningún problema, así que para que sepan también y si se quieren atrever también a entregar un trabajo que tenga esa característica, no hay problema. Se puede hacer eso. La primera parte ¿cómo se llama? De la grilla que ustedes van a ver, que les va a facilitar desde mañana el profesor Jorge Saavedra, spoiler alert, tiene esta grilla de trabajo, que es más o menos lo que ya sabemos. Pero lo tenemos que hacer después más refinado. ¿Quiénes son los integrantes del equipo? O si eres tú solo o tú sola, el medio comunitario en el que trabajas, un poco para saber desde dónde vienen las ideas que tú vas a desarrollar, un poco para tener esa información también. El nombre del podcast, acuérdense que tiene que bautizarse. Tenemos algunos nombres que son bien divertidos, que son bien originales. No tiene para qué ser un gran nombre tampoco, pero sí algo que sí cumpla con la función de eh, englobar correctamente y sustantivamente el tema que usted va a tratar. ¿Ya? Usted no le va a poner sandía madura si va a hablar de política, o también en realidad uno podría poner Sandía Madura como un programa político, de todas maneras sería un buen nombre, así que ese ejemplo no es válido. Pero me quiero referirme a que el nombre tiene que representar lo que va a hacer. Y ahí en ese espacio usted le pone el nombre. Si por ejemplo en la tarea uno que ya podíais ponerle nombre a las cosas, a lo mejor está bien entre uno y otro, este es el momento de decidir el nombre del programa. ¿De acuerdo? Segundo, nombre del episodio inicial del podcast. Para este trabajo se va a elaborar un solo episodio considerando el inicial. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer la serie completa de varios episodios, vamos a hacer el episodio debut, el episodio cero, el episodio uno, el episodio piloto. Entonces, ese podcast tiene que tener un nombre porque se tiene que tratar de algo. Si yo digo historias de terror de la ciudad y pongo el episodio uno y no digo nada,
puede que no sea nada, digamos, o puede que me interese, pero si usted dice qué historia es mucho más fácil para una persona elegir y ponerle play a ese episodio, ¿ya? Y por lo tanto, en tercer lugar, describe en un par de líneas de qué se trata el episodio, si tiene invitados o no, si hay algo especial, hazlo breve y claro porque esto sirve después para cuando publicas en redes sociales. Entonces estamos haciendo la pega para publicar aquí, en esta parte de la tarea, ¿ya? Fíjense en esto, voy a ir un poco más atrás en el PowerPoint. ¿Se acuerdan que yo puse el ejemplo de esto? Que mi podcast se llama Cuentos de Horror de la Ciudad y que mi episodio debut es La vieja que colgaba gatos y que esa vieja que colgaba gatos tiene una pequeña descripción que son en este caso una oración que tiene 4 líneas en este formato que dice: nuestro episodio debut cuenta la historia de la señora Olvido, una viuda que vive en Peñalolén, de la que los vecinos se quejan por ser acumuladora de cachureos y a la que se le acusa de hacer desaparecer los gatos del bar. Esa es la descripción del episodio. Ah, play, vamos. Y usted pone play y la escucha, ¿cierto? Estos son los elementos que tiene que tener para cuando hagamos el episodio. Entonces, si uno lo define antes, se pone el límite antes, ¿me entiende? Entonces, eso es muy bueno. Entonces, vamos de nuevo más adelante. Ahí pasamos por el terrible paso de tener que escribir en la clase, esa foto tan elocuente. Y ahí volvemos a esta grilla. Y acá en esta grilla, ahí está. Ahí está justamente estos 3 aspectos. El nombre del podcast, la serie completa, el nombre del episodio inicial del podcast que va a usted a entregar como trabajo final, una descripción en un par de líneas de qué se trata el episodio. Hoy invitamos a no sé cuánto porque vamos a hablar acerca de esto, esto y esto que nos revela los secretos de tal cosa. Punto. No hay que revelar todo. Estos son, con la misma lógica del enganche, uno trabaja en este tipo de cosas. ¿Ya? Así como ustedes estaban trabajando en el enganche, en el guión definitivo, esta descripción es lo que necesitamos para poder publicarlo. Entonces, cuando lleguemos a la última clase en marzo, yo les voy a decir, miren, para publicar el episodio tienen que hacer esto. Y usted agarra todo esto y no tiene que hacer la pega, ¿me entiende? La pega ya está hecha. Entonces, eso va a facilitar las cosas. Definición de la temática, temporada y episodio inicial. Luego de elegir el tema grande o el ámbito sobre el que va a desarrollar tu serie de podcast, y suponiendo que es una serie que tratará un tema durante un tiempo determinado, deberás determinar también cuánto dura este primer esfuerzo, eligiendo un número determinado de episodios, que no sean más de 5, a menos que estés seguro de poder producirlo. Uno se tiene que imaginar la temporada, independiente de que uno tenga la capacidad de hacer la producción de los 5 o 6 episodios al tiro, todo eso. Para efectos de esta tarea uno tiene que imaginarse que son una totalidad de episodios en una cantidad de tiempo. Yo creo que es bueno eso. Es bueno porque en el fondo uno dice, yo voy a hablar de esto en esta primera temporada. Hay muchos temas que quedan fuera, pero esos otros temas los voy a tratar en una segunda temporada que voy a empezar a hacer tal mes o qué sé yo. Ordenarse así la cabeza te baja la ansiedad, te da más certezas, ¿ya? No intentes abrazar al mundo en su totalidad. Partamos de algo sencillo y factible de controlar, específico, en un periodo de tiempo acotado que nos permita obtener productos sonoros pronto. Queremos un resultado pronto, queremos un episodio pronto, queremos un episodio lo antes posible para publicar. Entonces uno tiene que hacer todo lo posible para que esta operación sea factible, posible, que esté en mis manos, que dependa de mí hacerlo. ¿Ya? En esta tarea 2 no evaluaremos que tú o tu grupo de trabajo realicen una temporada completa de una temporada así grande. La idea es hacer el episodio inicial, por favor, que les quede súper claro eso. Siempre es mucho más fácil realizar todo si se tiene en vista una clasificación de los episodios y si se tiene en vista la temporada completa. Por ejemplo, yo podría para la tarea desarrollar mi historia de la vieja que cuelga gatos o que se deshace de los gatos, de la vieja del barrio. Pero uno podría pensar la temporada para poder sopesar esta historia y decir, no, en realidad ese sería un súper buen episodio de debut. Porque la segunda historia va a ser la historia de, no sé, pues, de la mansión que después de demolida empezó a penar a un condominio. En tercer lugar, otra historia de los caballos sueltos de la precordillera que se comían, los caballos carnívoros de la precordillera. Otra historia de terror.
No sé, pues, entonces ahí uno puede situar fácilmente estas ideas, ¿no? Pero, como ya dije en esta tarea 2 no vamos a evaluar que se realice la temporada, hay que hacer el episodio inicial. Pero siempre es mucho más fácil entender la temporada completa para cuando uno dice, ah, ya, entonces este va a ser mi episodio inicial de esta temporada que pensé, vamos a hacer este episodio. Y este ha sido uno de los temas más controversiales, sobre todo porque lo hemos discutido acá en la clase de hoy día. Hay gente que me dice, pucha, profe, pero es que 10 minutos es muy poco. No, pero es que yo prefiero hacerlo en 15 minutos. No, pero profe, sabe que yo más de 5 minutos no lo voy a hacer. Yo creo que estamos dando un margen bastante prudente para realizar un episodio debut. No hay para qué tirarse con todos los tarros ni con todas las cosas. Alguien me podría decir, oye, pero ¿cómo vamos a desarrollar algo específico si vamos a tener como máximo 10 minutos y es súper poco? Estoy de acuerdo, pero me parece que tenemos que aprender a hacerlo primero para poder perfeccionar nuestro estilo de especificidad. Y además, acuérdense que el cuerpo de profesores de este departamento de capacitación tiene que escuchar todos los trabajos y tenemos que darle la oportunidad a todos y a todos y a todas. Y además tenemos pega de pregrado en marzo que cumplir. Entonces tenemos que tener tiempo para escuchar esta cuestión. ¿Ya? Entonces, yo creo que entre 7 y 10 minutos como mínimo, máximo mínimo, creo que uno debería resolver este trabajo. Ahora. Si usted cree que es imposible hacerlo así y me chanta una cuestión de 15 minutos, ya, está bien. Pero no me mande mamotretos de más de 20 minutos porque es muy difícil escucharlo, ¿ya? En términos de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos de a poco. Después usted extienda los episodios, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta, tal como le dije en la clase anterior, creo que para la dinámica de quien escucha podcast, creo que es muy importante entender que más de 40 minutos no debería durar un episodio por la tasa de abandono, porque uno hace otras cosas cuando uno escucha podcast, porque en general mucha gente que escucha podcast lo hace trasladándose de un lugar a otro, a su trabajo, a su lugar de estudio, o cuando está haciendo aseo, cuando está cocinando, cuando uno puede estar con uno mismo, escucha y conoce, y uno quiere conocer cosas. Esa es la dinámica. Entonces, episodios de más de 40 minutos uno no debería hacer en un podcast. Pero claro, hay gente que se toma todas las atribuciones posibles y además está la libertad. Uno puede decir, oye, pero si hay gente que hace episodios de 2 horas y media, ¿qué tanto? Si uno lo puede escuchar por pedazos, si uno lo puede escuchar a 2x más rápido, más lento, si uno lo puede repetir. Es cierto, el uso del podcast en sí puede ser así, pero créame que para crear audiencia, si uno es una persona que no tiene una audiencia cautiva ya creada con su trabajo y tiene que partir de cero con productos atractivos. Y en ese sentido, la lógica del menos es más es súper importante. Y para la mayoría de nosotros que trabajamos con audiencias muy atomizadas, muy específicas, y donde no hemos, y probablemente voy a hacer o desarrollar un tema que no he desarrollado antes, tengo que partir por algo, tengo que conseguir una audiencia. Y para eso tengo que hacerle fácil el trabajo. No significa que el trabajo sea simple. Yo creo que es muy difícil de hacer. Es muy difícil hacer algo atractivo, hacer un arranque en un minuto, desarrollar el podcast y cerrarlo y hacer que eso dure 10 15 minutos. Es pega bien compleja, pero se puede. Se puede hacer y es mejor que entregar una entrevista de 1 hora y media con una persona. Porque si tú tienes una entrevista de 1 hora y media con una persona es porque 40 minutos de esa entrevista no hay para qué escuchar. No testemos irracionalmente la paciencia de quienes pudieran escucharnos, porque a diferencia de la radio, en el podcast la gente elige escucharnos. Entonces uno tiene que honrar eso. Desde ese punto de vista, cuando nosotros pedimos un episodio debut de un formato que estamos conociendo, en el margen entre los 7 y 10 minutos está pulento, se los aseguro. Es tiempo más que suficiente para que puedas desarrollar de forma completa un tema en específico en el formato que puedas elegir, que es lo que viene a continuación. Definir el formato. Definir el formato de ejecución del episodio inicial del podcast, que fue algo que yo mencioné en la clase pasada también. El formato en que se desarrolla el episodio inicial de tu podcast debe honrar lo que mejor haces tú en la radio.
¿Eres mejor entrevistador? ¿Eres mejor solo? ¿Eres mejor con un panel de invitados? ¿Prefieres redactar y leer todo al pie desde un guión previamente elaborado y revisado? Juegue. ¿Prefieres ir contando una historia y mostrando las cuñas que son fruto de tu reporteo? Juegue. ¿Te gusta que las historias reales sean contadas como un cuento que quieres ambientar con música y sonido? Juegue. Pero hágalo desde donde uno sabe más. Si uno es conductor o conductora de un magazine que hace muchas cosas diferentes, presenta música, hace entrevistas, en otro margen conversación, después recibe llamados de la gente, peticiones, uno lee chat y todas esas cosas, yo creo que uno debe elegir uno de esos formatos para poder realizar un episodio de podcast. Ángela Botero me dice en el chat: profe, haciendo el ejercicio en papel y lápiz me quedó una duda. Si en el enganche se menciona presente el equipo de trabajo, por ejemplo, si somos dos entrevistadores ya el control o no. No, 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 no. Lo importante es que en el enganche inicial uno menciona a las personas. Si hay dos conductores en este caso, Ángela, claro, habría que presentar: hola, somos tanto y tanto, somos integrantes del podcast tanto y hoy día conversamos con tal. Punto. Vamos. Primera pregunta. Hola, bienvenido, ¿cómo estáis? Vamos. 3 cucharadas ya la papa. Y después en el cierre, en el espacio del cierre, uno dice: bueno, esto ha sido posible gracias, somos tanto y tanto, y este podcast se desarrolla desde los estudios de tanto, y la persona que nos grabó es esta, y la persona que nos postprodujo es esta, y tenemos un equipo también a que agradecer, agradecemos a la gente que nos llevó galletita y café, todo eso se dice al final, ¿ya? Acá lo principal es saber que las voces que yo voy a escuchar como auditor están ahí y que ese es el invitado o invitada, ¡pum! Y tú defines. Y eso es el arranque. En el cierre tú dices: mira, esto solo fue posible gracias a esto, 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 y ahí uno cierra con eso. No porque eso no sea importante, porque evidentemente es que si el control no está para grabarnos, no existe el podcast. Pero, pero para efectos discursivos, uno tiene que jerarquizar la importancia de lo que aparece en el oído de esa audiencia. No porque ese control no exista. ¿Ya? De hecho, uno los menciona a todas las personas que hacen realización audiovisual, uno siempre los menciona. La puesta al aire fue gracias al trabajo de, y eso uno lo hace en radio, en todos lados. Entonces, eso no es que quede supeditado a lo otro, pero lo que uno quiere es enganchar el interés, ¿ya? Y al enganchar el interés, uno sabe que tiene que jerarquizar. Entonces, usted va a escuchar esto, las voces que va a escuchar son de esto y el tema es este. Punto. Se acabó. Y después uno cuenta quiénes son los responsables. Me escribió el Jorge también, el Jorge Salas, me dice: me gustaría comenzar con la actividad realizada para lanzarme a los leones, dado que yo he basado el desarrollo de todos los cursos en el programa que ya realizo y que no tiene relación con la construcción de una radio, sino que es un producto. Tal cual, tal cual. Y yo creo que eso es suficientemente específico, Jorge, para que lo tengáis claro. Está súper bien, te sirve como para centrar y no tener dificultades respecto de los límites que puede tener o cuán específico puede ser. Así que tranquilidad, vamos, va bien tu intuición por ese lado. Ya. Estábamos en la definición del formato de ejecución del episodio inicial del podcast. Sí, lo dije, ¿ve? Yo no me acordaba si había puesto esta lámina, la puse. Evite el magazine o varias secciones en un episodio de podcast. Porque se le va a abrir, se le va a abrir y se le va a fragmentar y va a terminar hablando de varias cosas y de ninguna, como dice un tío mío. ¿Ya? Cuando uno habla de muchas cosas, no habla de nada. La idea del podcast es que sea específico, por lo tanto, uno debe decidir con cierta modestia, creo yo. Y decir: esto no alcanzo a hacer todo lo que me gustaría hacer, tengo que desarrollarlo de esta forma, entonces yo voy a dejar de lado esto y estos temas que son temas que a mí me interesan, pero los márgenes que yo me he propuesto para poder elaborar este capítulo debut están entre 7 y 12 minutos, más o menos. Yo creo que lo puedo hacer así, entonces puedo hablar de una sola cosa con un solo formato periodístico que podría ser la entrevista en este caso, que es lo que más me favorece, lo que más desarrollo. Yo creo que lo puedo ordenar bien así y yo creo que mi entrevistado debería ser esta persona. Entonces ahí uno va tomando decisiones de manera práctica y específica
para que todo lo que uno haga sea factible, para que no se nos vaya de las manos y uno no sienta que no puede hacer las cosas. Porque si uno toma estas decisiones, uno está haciendo que esto sea factible. ¿Qué cosas están al alcance mío? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas puedo desarrollar? Todo eso está en algo muy específico que nos obliga a tener que decidir dejar cosas fuera. Creo que eso es lo más difícil de este trabajo, dejar cosas fuera. Sí, vamos a tener que dejar cosas fuera. Cuando se trata de temas, por ejemplo, es súper difícil tener que decidir de uno y otro, sobre todo cuando tienen un aspecto en común. Perdonen la autorreferencia, pero yo les voy a contar una historia personal que me pasó ahora en, en la universidad, porque estamos trabajando con el Departamento de Psicología Comunitaria de la UDP, que es un departamentito de dos profesores que su misión es hacer que los edificios que se han construido en la UDP tengan mejor relación con el vecindario. Porque como usted debe saber y debe suponer, llegó la universidad al barrio, ¡pum! Se compró un terreno, ¡pum! Instaló una facultad y nunca le preguntaron a los vecinos. Y de repente llegó otro instituto profesional ahí, ¡pum! Se instaló, ¡pum! Al lado de un conjunto de casas o un edificio viejo. Y se instalaron nomás, pues no le preguntaron nada a los vecinos. Entonces, a lo largo de los años, la relación que ha habido entre la universidad y el entorno ha sido prácticamente nula. Ya, y eh, la universidad va saliendo, qué sé yo, va como avanzando y todas esas cosas, y deja atrás a los vecinos, pues ni un brillo. Entonces, departamento de psicología comunitaria interviene en el barrio, se mete con ciertos grupos de personas, les pregunta, ofrece ayuda, se abren las puertas de la universidad, la gente ocupa las aulas de la universidad para sus cosas. Entonces se establece una relación un poquito que al principio ha sido media fría, media penca, pero que con el tiempo se ha ido reconectando. No todos los casos son exitosos, por cierto, pero en este departamento de psicología comunitaria han tenido estas experiencias. Bueno, y este 2025, el departamento de psicología comunitaria se metió a intervenir un grupo que es un colegio que está cerca de la universidad, es un colegio donde adultos mayores están terminando cuarto medio, nunca han sacado su sexto y están terminando su enseñanza media, por un logro personal, porque lo necesitan, por distintas razones. Entonces nos han pedido a nosotros que desarrollemos un podcast con eso. Y el problema que nosotros tenemos es que tenemos dos podcasts para hacer ahí que podríamos hacer. Uno, por supuesto que la experiencia de con estas personas mayores que nunca terminaron el colegio por la razón que fuese y que están decididos y decididas a terminar su escolaridad básica y media, que es una historia fascinante. Pero nos encontramos con que para que eso fuera posible en este colegio, que es un colegio especializado en esta situación, hay un cuerpo de profesores que están completamente desquiciados y maravillosos, que son todos locos lindos, que tienen una historia con la enseñanza, que también es una historia aparte. Entonces no sabemos hacer el podcast sobre los profes o el podcast sobre las personas. Y eso es algo que tenemos que decidir de aquí a marzo, porque son dos podcasts completamente distintos. Entonces ahí uno toma la decisión. Por eso tiene que ser específico. No sé si nos van a dar la mano y alguien, que yo sé que va a pasar, alguien va a decir, hagamos los dos. Y uno tiene que tomar la decisión y decir, ¿sabéis qué? Mira, este semestre no vamos a hacer esto. No tenemos tiempo. Y además que uno tiene que conocer cuánto tiempo tiene, cuántos recursos cuenta para poder hacerlo. Y tenéis que tomar la decisión. Entonces, la verdad de las cosas es que uno puede preguntarme por mail. Ahí está mi mail disponible en la página de Canvas, patricio.cuevas@mail.udp.cl, para que me pregunte. Está ahí en Canvas, está
mi biografía en el inicio y abajo tiene mi correo electrónico de la universidad para que me pregunten. Después desde el Caribe no sé si voy a responder, pero eventualmente voy a agarrar eso ya después de vacaciones. Pero hasta este viernes respondo todas las consultas que sean necesarias. Continúo. Este es el otro aspecto de la tarea. Tiempo de duración. Otra vez me están preguntando por el tiempo. Tiempo aproximado que debería durar el episodio en minutos entre 7 y 12. Juegue. Jueguese con una cantidad. Jueguese con un margen. Luego, formato con el que se desarrollará el episodio del podcast, que ya lo hablamos. Una lectura, un reportaje donde presentas cuñas, una entrevista, una mesa de conversación. En fin, ahí tú decides. Listado de temas o temas por tratar en general. Yo sé que eso es contradictorio porque temas generales, pero sé específico, no menciones más de dos o tres. ¿De qué se trata todo esto? Porque el ámbito puede ser general, pero los temas específicos definen un poco el espíritu de lo que uno quiere hacer en ese podcast. Desarrollalo ahí. Conducción del podcast. ¿Quién conduce? Invitados al episodio y función que desempeñan. Podrían ser invitados para ser entrevistados. Decir, ¿por qué? Podría ser una mesa de conversación sobre un tema. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Ya? En esta parte de la tarea. Radio Warquén me pregunta, ¿estará bien este formato? Sería, y el que más me acomoda, conversación apoyada por una pauta de preguntas, una y una invitada, en este caso Natalia Caniguán, antropóloga mapuche. Súper bien, pues. Está súper bueno eso. Perfectamente posible. Consulta, ¿está disponible para enviar el link de la clase anterior del 22 de enero que no pude asistir? Sí, pues sí está. Sí, un poco más arriba, Andrés, en el chat, lo puso el profe Jorge Saavedra. Y si él me está escuchando en este minuto, probablemente va a poner nuevamente los links para disponibilidad. Andrés, consulta también en el, ¿cómo se llama? En el Canvas, porque también los dejamos ahí. ¿Ya? Eso. Gracias a ti. Pasitos para seguir. Solo si tú y tu grupo de trabajo resolvieron con claridad los puntos anteriores, que esperamos la tarea uno haya ayudado a ordenar esas ideas, pueden entonces entrar en la ejecución del episodio piloto o episodio uno, para lo cual hemos diseñado este proceso de pasos sucesivos que esperamos sean de tu utilidad. Esto no está en la tarea, se los voy a contar para que lo tengan en cuenta. Esto ya tiene que ver más con la metodología, ¿ya? No tiene que ver con la tarea específica de definir temas, sino que para organizarse mejor, ¿ya? Esto es un poco el resultado de lo que uno conoce, por la pega que uno hace, qué cosas resultan mejor que otras, pero también esto es simplemente una recomendación de la experiencia de uno. Ustedes ya con su experiencia pueden tomar decisiones en este respecto y pueden encontrar caminos que sean distintos a este. Tú y tu equipo pueden seguir a discreción de acuerdo con el nivel de conocimiento que tengas respecto del mundo del podcast. Puedes saltarte algunos pasos si te parecen obvios. Sin embargo, nuestra intención es que todos puedan tomar estos puntos como controles de calidad a medida que va avanzando la confección de la magia del episodio sonoro. Es como para asegurarse de que esto va a funcionar, ¿ya? Para que no haya frustración, en definitiva, que creo que es como lo más clásico en este sentido. La idea es que estos pasos se sigan y verifiquen en ese mismo orden, con lo cual creemos que vas a optimizar la comprensión, alcances y elementos que van dando vida a una narración atractiva y a prueba de la temida tasa de abandono. Lo que tiene que pasar es que nos escuchen hasta el final. Ese es nuestro objetivo de este curso. Usted hace un episodio y se puede escuchar hasta el final. Preproducción. Voy a ir un poco más rápido con esto. El listado le pongo yo. ¿De qué se trata el episodio que vamos a hacer? Escribe una lista de los temas que vayas a tratar. Establece de forma breve los alcances de tema que quieres tratar en el episodio. Que sea un listado de contenido específico que no dé rodeos respecto de contextos y que intente contar una historia o un elemento de contenido claro y nítido. Intenta primero un listado que no siga necesariamente un orden. Uno va recordando pensando en lo que necesita de manera desordenada primero y después lo ordena. ¿De qué se va a tratar este episodio? Ah, puede ser de esto, de esto, de esto. Y se desordena y uno dice, ya, pero tengo que ordenar esto. Y después uno ordena. Luego, ordena el listado. Elabora una especie de orden que pueda calzar con los elementos discursivos. La primera idea debe ser la que define límites, transmite e impone cuán específico es el tema, y luego ordena las ideas que complementan este arranque inicial. Luego,
Vienen las ideas más blandas o complementarias que no necesariamente definen el ámbito o tema específico e incluso pueden entregar algo de contexto. Descarta las ideas que quepan dentro del tratamiento lógico que desarrollaste. Siempre sobra algo. Aquellas preguntas que por intuición te parezca que sobran o que repiten ideas, fuera. Porque la idea es que a tu episodio le pueden faltar cosas. Lo que no tiene que pasar es que le sobren cosas, ¿ya? Porque si le faltan cosas, perfecto. No hay tiempo, o los márgenes, o qué sé yo. Pero lo que no puede pasar es que uno escuche el podcast y uno diga, a esta cuestión le sobra tiempo, ¿ah? Podría haber sido mucho más corto. No, eso no nos puede pasar. Le pueden faltar cosas, pero no, pero nos puede sobrar nada, ¿ya? En el último lugar del listado, debes redactar una idea que sirva de finalización, pero que permita proyectar el tema hacia nuevos episodios, continuaciones, que abra otra serie de preguntas o que simplemente cierre el tema también, ¿no? No buscamos respuestas definitivas para las cosas. A veces basta con solo permitirse elaborar las preguntas que necesitarán respuestas complejas en otros episodios posteriores. Si ustedes creen que un episodio pueda llegar y no obtener respuesta a lo que se planteó, eso también es posible, porque esa es una búsqueda que nos va a iluminar el camino, que vamos a buscar en la respuesta de otras personas. No tenemos que encontrar todas las respuestas en un episodio, porque eso significa que uno está abriendo caminos. Y cuando uno abre caminos en investigación social, en el periodismo, en la comunicación comunitaria, cuando uno abre caminos, se hacen más preguntas y a veces faltan respuestas. Entonces, uno no se tiene que frustrar con eso, significa que uno va abriendo espacios. Entonces, si el podcast continúa y no se resuelve en un episodio, se resolverá después. Paciencia, porque uno tiene que buscar y ser fiel a esa búsqueda también. Siguiendo con la preproducción, ¿cómo cumplo con los contenidos del listado? ¿Cómo sé que estoy dándole el palo al gato un poco, no? A Lucía se le acabó la batería. Dice que después va a ver el final de la clase. No importa, no importa, no importa. Jaime Vázquez me dice, la idea que tengo es basada en testimonios de personas sobre una vivencia en particular y donde una voz en off sea el hilo conductor, donde no necesariamente se incluya la pregunta del entrevistador, sino solo las respuestas de los vecinos entrevistados. Está súper bien, Jaime. Si puedes editar eso, está súper bien. Súper, súper bien. Es buena idea porque es más rápido cuando llegan las respuestas y así uno lo redacta de manera más atractiva. Luego de definir los temas específicos del episodio en el listado que se ordenó, debes resolver cómo respondo para elaborar un episodio de podcast que se haga cargo de ese desafío. Y acá es donde nuevamente pones a prueba la factibilidad de la estructura que definiste. Una de las ideas del listado se arranca demasiado o es muy difícil de resolver, bórrala, sácala de ahí, postérgala hasta que tengas la capacidad de desarrollarla más adelante. Porque en los momentos en miras el listado de contenido, debes definir con qué materiales y personas lo respondes, con qué lo elaboras. El material básico ya está definido de antemano, es el teléfono móvil. Y sobre la base de esa herramienta puedo construir más cosas, pero es lo esencial y no necesito más. Y lo hemos insistido en muchos sentidos desde la clase pasada. Pero luego debo definir quién conduce el episodio, quién narra troncalmente la historia que voy a contar. Defino la persona a cargo de la narrativa y el estilo de los episodios, puedo ser yo misma, yo mismo. Y esta persona, si no eres tú, tiene que estar al alcance y deberá tener ganas de ayudarte a concebir el piloto. Y así se convierte en una segunda tarea de preproducción. Porque uno se tiene que conseguir a la gente, pues, que uno tiene que producir esta cuestión, pues. Y ustedes saben de eso. Alguien se debe haber desesperado y dice, ¿y cómo hago la lista de temas? ¿Cómo lo ordeno? Mire, mire qué lindo. Ahí está. Ahí está la grilla, la lista de temas, preguntas asociadas al tema, el tema uno, el tema 2, el tema 3. Usted lo ordena, hace una grillita para abajo y lo hace todo. José Núñez de Radio Fantasía de Paine me dice, ¿es importante escribir el guión antes? Sí, José, es importante. Yo acostumbro a tener la información del entrevistado, hago la presentación y después me cuelgo de sus respuestas para continuar con las preguntas. Aún me queda buena memoria. Sí, José, pero la idea es que cuando uno quiere tener el control de otras variables, uno no deja que la conversación
tenga que ver con el talento que uno solamente pueda establecer para poder establecer esta conversación. Uno está poniéndole límites con una pauta un poco más controlada para que el rango de tiempo pueda ser más limitado, porque si no se extiende mucho. Y en general depende de algo que uno no hace como entrevistador, que es del carisma, simpatía o empatía que tenga la persona entrevistada para continuar con esa conversación. A veces, a la mayoría de las veces a uno le resulta, pero eso también es a costa de ocupar mucho tiempo que a lo mejor no da para el formato. Entonces también uno hace esto de esa manera. No es, la idea, por supuesto, no es desmerecer ese método que tú presentas, pero sí que sirva para eh, controlar los tiempos, controlar la forma como uno hace esta pega. Ya metidos en la producción, los materiales y elementos y personas que requieres eh, deberían ser lo que uno debiera preocuparse. Uno ya tiene ya más o menos el esquema, el tema, eh, lo transformaste en preguntas, lo transformaste en desarrollo de contenido, qué sé yo, y ahí realizas una versión definitiva del guión y ordenas todo. En segundo lugar, el invitado o la invitada más adecuado. Siempre es necesario preguntarse por qué tengo a esta persona en vista para ser entrevistada. Eso es súper importante. Uno siempre tiene que preguntar por qué. Yo me tengo que preocupar como realizador por qué estoy entrevistando a esta persona. ¿Estoy consiguiendo lo que quiero conseguir? ¿Es la persona más adecuada para el tema que quiero desarrollar? Tengo que conseguirme a esa persona, conseguir que me diga que sí, y hacer calzar con los tiempos y horarios factibles de grabación, porque en el fondo vamos a tener que producir esa cuestión. Porque si es un programa de 15 minutos, ponte tú, o una entrevista de 10 15 minutos, uno le va a pedir, mira, si tú me das 45 minutos de tu tiempo, lo hacemos en un ratito, incluso te suelto antes. Por eso uno planifica así, ¿ya? Tercero, invitamos panelistas a los cuales hay que explicarles la dinámica, duración y temas por tratar en un episodio que es más o menos breve. ¿Ya? Lo de los panelistas hay que explicarles antes. Oye, mira, sabéis que el programa es súper corto. Oye, pero no, ¿por qué me invitáis por una cuestión tan corta? Che, que fome, pues. La idea es que conversemos harto, si a nosotros nos gusta conversar, hagamos un episodio súper largo, hablemos de esa cuestión N, si hay N tema que tocar. Sí, pues, pero uno le tiene que explicar al panel que no tenemos para qué quemar todas las naves en una pura tirada, pues. Uno tiene que desarrollar este tema. Y si uno tiene aprecio por la dinámica de panel, ese panel tiene que estar determinado en ciertas cuestiones que son también de tiempo y la gente que está en esa participación, sobre todo si son panelistas, nos tienen que ayudar a eso. Y eso se preproduce, se es parte de la producción. Uno le explica a la gente lo que quiere lograr. Oye, ¿sabéis qué? Esto tiene un límite de tiempo. Entonces tratemos de hacerla cortita. Ah, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hagamos un guión que nos permita ordenarnos un poco más, qué sé yo. Para eso es el guión. Ya esto ya para cuando uno produce, entonces no es necesario como trabajo básico ya, pero esto es parte del trabajo más, ¿cómo se dice? Más más desarrollado para los que dominan más la redacción digital, y, o sea, ¿cómo se llama? La edición digital de audio y todo eso. Cuñas, que son necesarias en el caso de una crónica radial periodística, desarrollar un guión, si es material que sea leído palabra por palabra, formatos de ensayo, columna de opinión, cuentacuentos, narrativa con ambientación y todo eso, que considere postproducción, eso es lo que viene después, y levantar el archivo. Si hay audios de archivo, hay gente que está haciendo historias locales, documentos históricos, cartas, diarios de vida, todas esas cosas tienen que venir antes para poder incorporarlas como el material del guión. Y hay que conseguirse todos los audios de eso, los audios de WhatsApp de una conversación, o qué sé yo, o las declaraciones de una persona, todo eso se tiene que conseguir antes. Pero por supuesto, lo puse ahí en altas, este paso no es obligatorio y solo se sugiere para quienes quieran elaborar un trabajo más desarrollado de puesta al aire final. Para la grabación del episodio con teléfono móvil, elijan un lugar cerrado, que sea cerrado, silencioso, ojalá con objetos blandos, con superficies porosas, piezas con cortinas, alfombras, muebles, piezas que estén rellenadas, porque si no tiene mucho eco y es fome, suena mal. Evita los lugares cerrados con piezas sin amoblado o con poco amoblado porque desarrollan demasiado eco. Puedes usar las mismas instalaciones de la radio en que desarrollas tu trabajo, si es que técnicamente se puede grabar con ese equipamiento, también pueden hacerlo. No usar el teléfono o usar el teléfono como respaldo también puede ser.
Pero esta es una decisión del equipo realizador y de acuerdo con las posibilidades. Para efectos de la evaluación, con el teléfono basta. Tercero, respeta el margen de tiempo definido para el episodio, sea cual sea el formato que elegiste para su desarrollo. De acuerdo con tu intuición y experiencia, determina límites lógicos y esperables. Un panel tenderá a necesitar un poco más de aire que una entrevista de uno a uno, y una crónica tenderá a ser más corta que en el resultado final, pero tiene mucho esfuerzo en la confección. Entonces, también pensemos en el margen de tiempo definido para la grabación específica del episodio. Si el margen de tiempo no se cumple, a no desesperar. Estamos hablando de márgenes que son aproximados. Ya hemos hablado largamente de esto, largamente de esto. Pero intenta que tu equipo o que tú mismo, tú misma, cumplan lo que le pedimos para esta tarea inicial de 7 a 10 minutos. Opcional, postproducción. No me voy a extender mucho en esto, solamente mencionarlo. Para efectos de este ejercicio inicial, con un episodio piloto y un teléfono móvil para grabar, esperamos que la idea de la postproducción se elimine. Pero no es imperativo ni requisito para ser evaluado que el episodio tenga elementos de creación de espacio sonoro, inmersividad, música incidental, característica, captura compleja de espacios sonoros que definen un tono de narración, tensión, imaginación. No, no estamos para eso todavía. Estamos recién aprendiendo y es suficiente con lo que estoy diciendo yo. Se tomará en cuenta para quienes lo desarrollen e intentaremos destacarlo como parte de su trabajo, pero no se integra explícitamente en la evaluación del episodio que deben presentar. Si usted llama la atención de que está haciendo un trabajo con postproducción, nosotros vamos a opinar sobre eso y vamos a hacer recomendaciones, pero no es parte de la evaluación. Y en la economía de recursos que estamos proponiendo, depender solo de la narración permite mejorar el planteamiento de contenido de un episodio de todos los otros aspectos, porque lo dije al comienzo de la clase. Uno puede tener un Mercedes-Benz, pero si no sabe manejar, ¿de qué le sirve? Digo? Un poco ese ejemplo, ¿ya? Pero para efectos de la postproducción, eso. Acá no puse la fecha, pero la fecha la había puesto el profesor Jorge Saavedra, marzo 2025, domingo 9 a la medianoche, es la entrega de este trabajo en la cual usted entrega el guión que usó en la ejecución y fabricación del episodio y el audio completo listo para publicarse en formato MP3. Tan tan. Víctor Cornejo en el chat me dice que es bueno poner un cronómetro para respetar el tiempo. Hay gente que se pone media tensa, pero si usted sabe manejar los tiempos digamos, con esa dinámica, yo encuentro que es filete. Súper bien, funciona súper, súper bien. ¿Ya? Profe, Radio Tentación. sí. Profe, bueno, conectado, desconectado, andaba así como, pero agarrando un poco la temática. Profe, hay dos Lo, cosas que lo vi, lo vi, lo vi manejando más temprano. sí, lo estuve manejando, después fui a un evento a cubrir una nota y así estoy. Pero Muy entendiendo un bien. poco, profe, lo que me preocupa un poco sacando una línea conceptual del trabajo como tal, de los módulos como han ido avanzando, que se entienden que no todos tienen este speed de poder manejarse bien en un QLED, en un Audio City. Pero lo que me preocupa es que al final esto va a ser de manera experimental nomás, porque un desarrollo en teléfono o celular, obviamente va a ocurrir, profe, que el audio no va a ser compatible con respecto al trabajo final de los 7 a 12 minutos entre el emisor, el receptor y el que uno tenga ahí. Porque la única manera, yo recomiendo a los que puedan hacerlo con teléfono, poder comprar estos micrófonos tipo boya, similares, inalámbricos, que se puedan poner en solapas para poder recepcionar bien a los invitados, po. Porque va a ocurrir, porque si uno se va con el audio directamente con el teléfono, va a ocurrir lo más probable, profe, que van a haber audios que van a estar bastante complicados y no se va a lograr conseguir el destino final del podcast, de los 7 a 12 minutos de producción. Entonces, Fíjate que, fíjate que yo entendiendo un estoy poco en esto va a desacuerdo ser más o menos de contigo. manera experimental, po. Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que si uno toma decisiones de terreno correctas, no necesitas más que un teléfono. Es que me ha tocado grabar O con sea, yo teléfono, creo profe, que, y el audio, entiendo lo que tú me estás diciendo. Y entiendo eso. también
que de acuerdo con el teléfono móvil con el cual tú trabajes, no vas a Exacto. tener un ideal de sonido como si lo tuvieras con un micrófono de Exacto. solapa A eso me refiero. o un A eso me micrófono de refiero. otras características. Sin embargo, yo creo que hay que entender esa limitación, pero esa limitación está supeditada a las características que tienen los teléfonos móviles de hoy día. Y los teléfonos móviles de hoy día tienen muchas gracias, que graban súper bien voz, que comprimen súper bien y que tienen un chip para eliminar el ruido ambiente bastante bien. Dicho eso, sí lo que uno recomienda es las condiciones físicas en las cuales yo te expliqué que uno debería decidir hacer la grabación del episodio, que es en un lugar cerrado, que no tenga ruidos, que no sea con una cafetera al lado, todo ese tipo de cosas. No es el, digamos, no es el ideal. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, el día sábado se presentó en Santiago de Chile la poetisa y artista Patti Smith, que es una artista, que es una poeta muy importante del siglo XX, que está viejita ya, está bien avanzada su edad, pero es cantante y ha tenido una banda punk mucho tiempo en su vida. Eh, y dentro de la dinámica que hizo, presentó al final del espectáculo a un músico norteamericano súper importante de una banda que se llama R.E.M., que está de vacaciones en Chile. Ella se encontró con él acá y lo invitó al escenario a cantar una canción. Yo tengo un teléfono móvil que es horrible, un espanto. Más encima grabar de noche, ni te digo. Pero me puse a grabar el audio de la situación, donde ella explicó esta cuestión. Oye, yo no sabía que un amigo yo lo tenía acá y qué sé yo. Toda esta materia que te estoy contando era de interés de la agenda de la emisora donde yo trabajo, que le interesan estos temas. Entonces lo que yo hice fue, esto fue el sábado en la noche, mandar la información al chat de la radio y decir, oye, ¿sabéis que pasó esto en el recital de Patti Smith? Yo grabé esta cuestión en video, pero no está bueno, pero tengo el audio y se escucha decente, para que lo mostremos. Y después yo edité las cuñas de mi teléfono horrible. Y no se escuchaban tan mal. Se escuchaban más o menos, no es el ideal. Se escuchaban más o menos y se entendía. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que lograr acá. ¿Ya? No pretendamos que solo con un teléfono móvil uno no pueda hacer un podcast, porque eso no es así. Eso se puede hacer, porque la tecnología del teléfono móvil permite esto. No necesitas nada más. ¿Ya? Entonces, por favor, si ustedes quieren avanzar en eso, tener mejores condiciones para grabar, nosotros felices. Lo vamos a escuchar en 5.1 surround sin problemas. Pero no nos perdamos de vista lo más importante que estamos tratando de enseñar, que es que el planteamiento del concepto de un podcast tiene que quedar claro en el podcast que usted desarrolle de 10 a 12 minutos. Tiene que quedar súper claro. ¿Tendrá hierros? Probablemente. ¿Tendrá un alcance tecnológico que no sea el óptimo? Probablemente también. Pero si usted entiende cómo desarrollar el discurso, posteriormente va a poder perfectamente hacerlo cuando las condiciones técnicas se lo permitan, de manera mucho más práctica. Entonces, es la advertencia que a mí me gustaría hacer. Sebastián Lobos me está pidiendo la última lámina. Espérate, Seba, y ahí respondo las preguntas que me están apareciendo por todas partes. Así que ténganme un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Gracias, profe, Mm. me quedó claro su Ya, gracias observación. por la paciencia. Y como uno es mañoso, no sabe si la gente está de acuerdo con las cosas que uno dice, pues imagínate. Dame un segundo. Tengo que ir a la última lámina. Entonces, postproducción. ¿Era la entrega o la postproducción? Porque eso en eso me debatía yo, pero ahí está. Ese era el aspecto que yo estaba tratando de hacer. Mientras comparto otra comunicación que me llegó por chat.
Ángela que me dice, otra opción podría ser realizar la grabación en una plataforma de reuniones que permita grabar como Meet, Zoom, Jitsi y luego extraer el audio. Perfectamente, porque te evacúa un audio de video y te evacúa un audio ¿cómo se llama? O sea, un archivo de video y un archivo de audio por separado. Entonces, yo lo hago para grabar mis clases y la calidad es bastante buena. Sí, estoy de acuerdo. Eso perfectamente es un estándar que uno puede usar. Y además el Zoom te permite 40 minutos mínimo. Creo que es un podcast, básicamente. Profesor Jorge Saavedra, ¿usted se quiere referir a algo? Sí, solo tomo lo que dice Andrés. Si el trabajo final se acepta entre dos y tres alumnos, es un trabajo grupal, un poco la lógica de lo que planteaste en un comienzo, que puede ser individual, pero también lo puede hacer un grupo de el número que esos o esas estudiantes determinen. Está abierto eso. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Lo pueden hacer en grupo. Me parece que está súper bien. Diego, tú tenías la mano levantada, por favor. Sí, quería consultar si es que es posible no grabarlo únicamente con el teléfono, ¿cierto? Porque la mayoría trabajamos en radio y Sí, po. Se puede entiendo que entrar lo al que, estudio. claro, sí, porque entiendo que lo que te ocurrió a usted en ese concierto era una situación donde evidentemente se contaba con ese recurso y se optimizó. Exacto. Pero nosotros colocarnos en esas situaciones, porque de todas maneras concuerdo con el colega ahí que el audio del teléfono no es el mejor. Si la situación lo amerita, obvio se ocupa. Pero yo pensaba que íbamos a ocupar el teléfono, no sé, con alguna aplicación donde se evacuara inmediatamente editado el podcast con inteligencia artificial, qué sé yo, no sé. Pero sí por Claro. grabarlo con la grabadora del teléfono. Por eso pregunto si está la otra opción. Sí, no, está la otra opción y de hecho lo dije en algún minuto en la clase. Eh, si Vale, tú tienes gracias. la facilidad de utilizar el estudio de grabación para hacerlo, mucho mejor. Lo que pasa es que también depende de las condiciones en las cuales las personas tienen para poder hacerlo y yo puse ese estándar. O sea, de ese estándar para arriba, porque en el fondo lo que no quiero que pase es que se entienda o se malentienda que si tú presentas algo técnicamente mejor, solo por ese hecho vas a tener mejor nota que aquella persona que lo hizo solo con el teléfono, porque lo que estamos evaluando es otra cosa. Por eso yo puse ese estándar, pero evidentemente también, y por eso agregué este acápite de postproducción. Eh, Creo que no podemos dejar de mirar también a aquellas personas que ya tienen experiencia digital o que tienen los recursos para poder desarrollarlo de otra manera, mejor todavía, mejor todavía. Por supuesto que sí. Vale, gracias, gracias. Gracias por el índice, por indicarnos, Diego. Ya, tengo 3 chats más que voy a pasar a revisar de inmediato. Ya le respondimos a Andrés que el trabajo puede ser grupal. Rodrigo Calquín pregunta si se graba el audio o el video con el celular. Depende del espacio del celular, pero es mejor usar la grabadora de audio, porque si no te ocupa mucho espacio el video y si no tenías el espacio te va a quedar colgado. Yo creo que es una decisión también de terreno. También borrar la mayor cantidad de aplicaciones del teléfono, también creo que es una buena decisión. Generalmente también hay que probar el teléfono antes, porque el teléfono a veces graba muy bien en audio y no graba tan bien en video, depende de la aplicación también. Entonces, creo que tienes que conocer tu teléfono móvil primero y el que mejor condiciones tenga, mejor. ¿El podcast se presenta solamente el audio? Sí, el podcast en la tarea específica que nosotros estamos pidiendo para este curso, en esta oportunidad, que es el episodio piloto de una serie que ustedes diseñaron, se tiene que entregar solamente el audio. Patricio Corbacho me dice, profesor, en Canvas estará la tarea subida y hasta qué fecha se podrá grabar en MP3 y qué características de audio y el guión también se anexan. Eso es tal cual como tú dices, Pato. Va a estar la tarea disponible ahí, va a quedar mañana súper establecida para que ustedes rellenen los cuadritos, hagan su guión y lo que ustedes entregan es el archivo en MP3 y el guión de manera anexa, el guión que usaron, para saber cómo lo que usaron. Rodrigo me dice que ya le quedó más claro lo de la tarea y todo lo demás. No sé si hay más preguntas, mis queridos, antes de que el equipo de este curso emprenda vacaciones a la luna con ticket de ida y regreso. No, no vamos a ir para la luna.
pero sí nos vamos a pegar unos buenos descansos. Con respecto a la tarea 1, dice Max, ¿podría explicar un poco más, ya que la clase anterior no pudo estar presente? ¿Puedes revisar la grabación en la parte que la explicamos? Porque ahí yo creo que está mucho más claro. Eh, pero esencialmente para la tarea 1, lo que ustedes deberían hacer era definir el tema, definir el nombre, definir también en qué formato se expresaba en radio lo que querías hacer, eh, y responder algunas cosas sobre tu trabajo que te ayudaban a desarrollarlo. Es decir, 2 o 3 temas en los que puedas tratar un podcast, cuánto crees que deba durar tu episodio para que sea capaz de contar una historia correctamente, si tuvieras que bautizarlo, ¿qué nombre le pondrías? Sugerí que si tú ya tenías el nombre definido, que no te gastarías en eso, que lo pusieras y nomás, pero si no tenías el nombre puesto, que le pusieras 2 o 3 nombres posibles. Imaginar ya la extensión de tiempo, eh, responder a quienes les puede servir, hacer una especie de discusión sobre la audiencia. Esos pasos iniciales estaban en la tarea 1, Max. Eh, Mira, Víctor Cornejo nos manda un buen dato. Existe Adobe Podcast, que es una página web en donde se puede mejorar el audio si no quedó bien grabado. Que se entienda. Yo creo que ese es como el estándar. Si el contenido es bueno, ya después podemos ir mejorando la técnica, pero lo más importante es lo otro. Lo más importante es lo otro. ¿Ya? Ah, eso, Susana. Enganches y cierres. Brevemente, para la mano el que quiera leer su enganche y cierre. Los revisamos a continuación desde ahora. Ya. Jorge Salas. Rápidamente, para que alcancemos todos Ya, los que quieran profe. leer. Pax. Teresa Wilmot escribió: Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Puede ser entendido como un poema más dentro de los miles que se han escrito en la historia de la literatura. Pero si indagamos un poco más detrás de estas líneas y la historia de vida de esta gran escritora chilena del principio del siglo XX, nos encontramos con una biografía y con muchas veces nos ha fascinado como lectoras y lectores. Y de esas increíbles historias que leemos e imaginamos, termina con una gran aclaración que nos vuela en la cabeza, basado en hechos reales. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Leer a Resistir. Soy Jorge Salas, alias Kobe Lector, y en este año nuevo, con un nuevo formato y con muchas más historias y lecturas del ecosistema del libro. Y durante el mes de marzo, con sus actrices protagonistas y secundarias, que no te dejarán indiferente, porque las mujeres, al igual que la lectura, también han resistido. Ahí va la opción y después el cierre. Lo bueno es que las historias nunca acaban y las mujeres siempre están presentes. Nos encontraremos en un próximo capítulo para seguir descubriendo nuevas lecturas en torno a ellas, que han estado presentes en las letras nacionales y que de alguna u otra forma quisieron hacer pasar desapercibidas. Pero hoy volvemos a rescatar, porque al igual que la lectura y la literatura, las mujeres también han sabido prestar resistencia en la historia para que hoy leamos sus extraordinarias palabras. Nos encontramos en un próximo capítulo de Leer y Resistir. Síguenos en redes sociales y déjanos tus comentarios para seguir mejorando este espacio literario. Muy bien, excelente, excelente. Víctor Cornejo. Ya. Bienvenidos a El Artista Nació Mal, el podcast en donde desmontamos mitos, rompemos prejuicios y enfrentamos la gran pregunta: ¿por qué la música chilena no recibe el apoyo que se merece? Si en los países vecinos los artistas locales llenan estadios, ¿por qué acá seguimos mirando para afuera? ¿Es falta de calidad o falta de cultura? Mi nombre es Víctor Cornejo y junto a Cristian Rodríguez conversaremos con músicos, productores, expertos y fanáticos sobre los desafíos, las barreras y las soluciones para que la música nacional ocupe el lugar que se merece. Porque la música no nació mal, suena fuerte y es hora de que la escuchemos. En este primer episodio, bla, 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 Muy bien, hablaremos muy bien, con... muy bien. Y Reemplaza eso de que el... entrevistaremos artistas, la. Hoy entrevistamos a tal. Ahí tienes que decir Ah, ya, y cortas toda esa parte para que no sea tan larga. ok. Y en el final, esto fue El Artista Nació Mal, el espacio donde la música chilena se escucha, se analiza y se defiende.
Si te gustó este episodio, compártelo, comenta y súmate a la conversación, porque el cambio empieza con cada uno de nosotros. Soy Víctor Cornejo y junto a Cristian Rodríguez te invitamos a seguir apoyando la música nacional. Nos escuchamos en el próximo episodio, el podcast en donde el sonido local ruge más fuerte. Muy bien, muy bien. Gracias, Víctor. Susana Capriles. Ahí. Pongo. El río Angostura nos llena de alegres emociones. En este podcast conversaremos con Tamara Mesa, vocera de Minga por la Causa. Cuando el río suena, alegrías trae. Escuchemos. Después Estupendo. Estupendo. dice, mi nombre es Susana Capriles, escuchan a nuestro próximo podcast donde estaremos conversando con interesantes temas sobre el medio ambiente. Súper bien, Susana. ¿Viste que podía ir? Te salió excelente. Corto, directo y conceptual, así, filete. Súper bueno. Tal cual. Bien. Podría decir un 7, Susana, pero no voy a decir eso, porque tengo que ver el contenido después. Pero muy bien, muy buen arranque. Excelente. Breve, breve. Si tiene que ser chiquitito, chiquitito, chiquitito. Víctor Vivalo. Ya, vamos aquí. Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Sur Vivo, podcast de Radio Paz. Este episodio de Pedro del Río, 43 historias, 43 hectáreas de historia. Para hablar de lo que hoy en la ciudad de Concepción, debemos entender el desarrollo de sus barrios, espacios originarios y el territorio junto al imponente río Biobío, llamado originalmente Valle de Mocha, es sin duda el motivo por el cual la ciudad se encuentra aquí. Y Pedro del Río es el corazón de esta franja de tierra. Episodio 1, maremotos y guerras, motivo de un tratado. ¿Y el cierre? Espero que te haya gustado este primer capítulo. Quedas invitado a seguirnos y conocer las principales historias de vida increíbles y desconocidas. Podcast, esto es Pedro del Río, 43 hectáreas de historia. Muy bien. Gracias, Víctor. Estupendo. Ángela. Vale. ¿Yo? Dice, apertura. Hola, en este primer episodio conoceremos la historia de la cauquenina que calculó la edad del Sol y el tiempo de vida que le queda a nuestro astro. ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Lo que implicó dejar su familia, sus hábitos, sus comidas favoritas, sus lugares comunes. Lo que significó dejar su Cauquenes para ir a hacer historia como la primera cauquenina astrónoma. Hoy la historia de Carolina Ortiz Rodríguez. Somos Alejandro Medel Vega y María Ángela Botero acompañándote en este viaje sonoro por la historia de nuestra provincia de Cauquenes. Cierre. Indudablemente la historia de Carolina nos llena de inspiración como mujer, como niña soñadora que llegó a cumplir sus anhelos, como embajadora de Cauquenes en el mundo. Creo que cada anécdota y cada desafío es un detonante para quienes alguna vez han pensado en hacer cosas grandes partiendo de pequeñas acciones concretas. Muchas gracias a Carolina por permitirnos contar su historia, al señor Alejandro Medel por ser la fuente de conocimiento de la historia de la provincia, a Ana Karen Olivares por estar al frente de los controles. En el próximo episodio, la historia del último constructor de carretas quinchadas de la provincia de Cauquenes. Este arte de entramar la madera para crear vehículos rústicos y utilitarios que tirados por bueyes representa la esencia del campo cauquenino. Se despide María Ángela Botero y recuerda que no te puedes perder el próximo viernes Historias de nuestra provincia de Cauquenes, un espacio para contar la historia de nuestra gente. Estupendo. Excelente. Max. Hola, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Perfecto. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes convertir tu pasión en un negocio increíble? Hola a todos y bienvenidos a Emprendedores en Acción, el podcast donde exploraremos las historias de aquellos que se atreven a compartir y convertir sus sueños en realidad. En este episodio tenemos el honor de recibir a Jorge Benítez, fundador de Heladería Glotín, que nos compartirá su inspirador viaje desde la idea inicial hasta el éxito empresarial. Prepárense para descubrir los secretos y desafíos de un emprendedor que está transformando el mundo. Comenzamos. Y el cierre sería... Bueno. Esto ha sido todo por hoy.
En Emprendedores en Acción agradecemos enormemente a Jorge Benítez por compartir su increíble historia con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de gran inspiración para todos. Recuerden que el camino del emprendimiento no es fácil, pero con pasión y constancia pueden lograr sus sueños. No olviden visitar nuestro sitio web manantialfm.cl y suscribirse al podcast para seguir descubriendo historias de emprendedores que están cambiando el mundo. Hasta la próxima. Excelente, muy bien, muy entretenido, además, muy bien leído. Mauricio Andrés Durán. Aquí empieza Inteligencia Artesanal, un micropodcast que prioriza el uso de nuestras neuronas por sobre los algoritmos. Entrada. Esta semana se votó la reforma de pensiones que no dejó contentos a los jubilados ni a la industria de pensiones. Si hasta el gobierno del neofascista de Trump alegó por el raspado de la olla. Es más, los inversores de la American Council of Life Insurers, algo así como la Asociación de AFP Nacional, se muestran incómodos y arremeten apelando sus derechos como inversores por sobre los derechos de las personas a tener una vejez digna. Josecito Piñera, el hermano de Tatán y del Negro, se sigue sobando las manos. La benzina del Mercedes está asegurada por los próximos 50 años. ¿A dónde van a parar, las platas de nuestros jubilados? ¿Cuál es el rol de los fondos previsionales en el entramado de la especulación financiera mundial? Bueno, eso lo conversaremos aquí en Inteligencia Artesanal. Bravo. Sigamos. El cierre. Habrá que seguir los acontecimientos por reforma de pensiones, pero el gatopardismo parece haber ganado la partida por ahora. Que todo cambie para que nada lo haga. Mientras tanto, sabremos a dónde van las lucas nuestras de cada día, producto del sudor de nuestro trabajo. Y parece que vamos a seguirle llenando de benzina el estanque al Mercedes de José Piñera por los próximos 50 años. Estupendo. Gracias, Mauricio. Excelente. Qué bueno, que además con mucha picardía, mucho sentido del humor. Jaime Vázquez. Hola, bueno, como te decía en el chat, este es un testimonial. Mi partida es con una voz en off, breve, y después 4 testimonios, que lo estoy imaginando más que nada porque todavía no están hechos, pensando en lo que vivió la gente de Mostazal en esa fecha. La Ajá. voz en off, la voz en off parte diciendo, hace 15 años, una inolvidable y agitada noche de verano. Son las 3:34 de la madrugada. Parte el primer testimonio. Recuerdo que iba manejando por la ruta H10 y siento que el auto comienza a balancearse mucho. Bajo la velocidad y veo que desde la calzada sale una especie de vapor y antes de frenar completamente veo que el jeep blanco que iba adelante desaparece. Testimonio 2. Fueron espantosos esos largos minutos. Dentro del pánico que tenía, alcancé a ver por el ventanal cómo las vacas no lograban mantenerse en pie y se desplomaban, al tiempo que se levantaba una polvareda inimaginable. Testimonio 3. Ese día me dormí temprano y casi desnudo porque hacía mucho calor. El movimiento empezó a ser más intenso y salté de la cama tal como vi en el mundo, pero me quedé en la puerta de mi cuarto, ubicado al final del corredor. Y era como que iba en un tren y yo en el último carro. Y el último testimonio. Ahí entendí por qué ese verano, a diferencia de otros, no se vieron hormigas por ninguna parte. Ese es el inicio. Y el cierre breve. En el próximo capítulo, más testimonios y vivencias de esta inolvidable noche agitada de verano. Grande, Jaime. Qué bueno, qué entretenido, qué bien lees, además. Se siente súper, súper bueno. Muchas gracias. Pamela Miranda. ¡Pame! Ahora sí. ¿Se me Ahora sí, escucha? ahora sí. Sí, súper bien. Ok. Apertura. En este viaje nacional, hoy me traslado a Valparaíso a conocer este nuevo sonido. Se trata de la banda Reus, thrash metal de Viña del Mar. Soy Pame y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces Emergentes. Desarrollo. Cierre. Agradecemos a Reus que se presentará este 1 de febrero en Las Torpederas. Y ya sabes, si tienes una banda emergente, coméntame y sígueme en redes sociales. Soy Pame, te mando un beso gigante y no te pierdas el siguiente episodio, que estaré en la quinta región
descubriendo a los amnesios. Hasta la próxima. Muy bien, Pablo. Excelente. Breve, súper, súper específico, muy bien. Me encantó eso. Y finalmente, Isha. Y ahora sí. Este primer episodio se enfocará en las vivencias y recuerdos de 4 amigos y ex alumnos de la Universidad de Tarapacá. Todos ellos protagonistas de la jornada de movilización y protesta desarrollada el día 19 de mayo de 1999 y que culminaron con la muerte de un joven estudiante. Mi nombre es Itza Veloso y esto es Rock and Roll. La apertura. El cierre. Todos ellos hoy nos contaron lo que cada uno vivió ese día, transformando su recuerdo desde su realidad actual, desde la comodidad y tranquilidad privilegiada de algunos o la ideología como lucha mayor de otros. Síguenos en el próximo episodio. Se despide Itza Veloso. Esto es Rock and Roll, la lucha continúa. Bravo a todos. Gracias. Gracias a todas y a todos por compartir su arranque. ¿Se dieron cuenta de algo? Que son todos específicos, que son todos directos, que no pierden tiempo, que van 3 cucharadas a la papa. La agarraron súper bien. Así que las personas que no lo tengan completo o que no hayan cachado muy bien todavía cómo se hace, esta es la idea. Y tiene que ver mucho con el estilo que uno desarrolla, ¿ya? Para que se lo lleven como una idea y que cuando revisen esta clase, revisen la parte final de la clase con sus compañeros leyendo cosas. Yo lo hice y no alcancé, dice Rodrigo. Sí, pues estamos como ya en la hora, así que no podemos leer más. Pero finalmente Marcos Milla, que es el último que va a participar así como al aire. No sé si tienes algo que decir, Marco, o ibas a leer algo. Sí, quería, al principio había levantado la mano, pero dejé que todos los colegas pudieran hablar. Historias urbanas. Hoy la historia de la flaca curá. Hola, nos reunimos hoy para poder conversar y te acompaña Marcos Milla, Ormazábal. Comencemos. Tenemos la historia de la flaca curá. Nace en un hogar de 3 hermanos, ella muy bien parecida, llegando a estudiar modelaje, con gran triunfo, pero a través de los días se entrelaza con un patán que la lleva por el camino de la oscuridad, entre drogas y alcohol. Termina cuando su casa, su vivienda es destrozada y ella queda en la calle. En una vida lisonja que terminó de forma abrupta teniendo una edad joven adulta. Solo 37 años. Al cierre ¡Wow! de la historia te llevo a reaccionar frente a la vida. Te invito a escucharnos nuestro próximo episodio sobre el Chico Lucho. Soy Marcos Miguel Mazabal, tu amigo de siempre. Aplausos para Marcos Milla, aplausos para todas y todos. Gracias por su generosidad, por compartir su creatividad, por esforzarse en hacer un trabajo serio. Están súper buenos los arranques, están súper buenos todos. Habría que podar algunas cositas nada más, pero está súper bueno porque eso es irse directo al desarrollo. ¿Se dan cuenta? Que lo mejor es que están todos cerca del minuto y ahí no perdemos tiempo ni decimos, bueno, yo este podcast lo voy a... No, todo 3 cucharadas y a la papa y en el estilo en que uno lo hace, mejor todavía. Muy buenos lectores y lectoras también. Gracias por compartir su trabajo. Es muy bonito ver el trabajo que hacen. Creo que comparto ese criterio que lo puso ahí también. ¿Cómo se llama? Ángela lo puso también, que dice, me pareció increíble cómo tener que escribir el enganche y el cierre me aclaró la idea para la tarea. Dice, ahí está la clave, ahí está la clave. Cuando uno se casa con la idea, está bien. Muchas gracias a todas y a todas.